Bienvenido a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento un nuevo tutorial. Para bordar letras se va aquí abajo y se señala, se aprieta. Entonces arriba vienen las puntadas decorativas, pero si le damos otra vez aquí abajo vienen las letras. Hay varios tipos de letras. A mí la que más me gusta es esta de aquí. Voy a elegir esta letra de aquí y para eso le tengo que seguir dando aquí. ¿Veis? Se va cambiando. Otra vez le doy y otra vez y ya está escogida. Ahora ya están todas las letras. Voy poniendo lo que yo quiera. Voy a poner como ejemplo pan sin plásticos, que tiene varias palabras. La primera, la P, voy buscando con esto de aquí, se va moviendo y voy buscando la P, van apareciendo letras y voy buscando la P. Cuando ya la tengo, señalo o aprieto lo que está aquí debajo y ya está señalada. Ya si le doy a la máquina borda la P, pero voy a poner toda esta frase, todas estas palabras. Ahora la A. Me voy hacia atrás con esto hasta que encuentre la A. Ya tengo la A, presiono debajo, aquí debajo, y ya está marcada la A. Ahora la N. Me voy otra vez ahí y van pasando y ya debajo de la N presiono y ya está marcada la N. Ahora viene un espacio en blanco. Con el cursor voy hacia el final, porque está al final lo que es en blanco, que es esto entre paréntesis, es espacio en blanco. Señalo y ya está el espacio en blanco. Ahora voy a poner sin. La S. Busco aquí. Me puedo ir hacia adelante o hacia atrás, da igual, porque va así en redondo. Entonces me puedo ir hacia atrás o hacia adelante y también la voy a encontrar. Si me voy hacia adelante también. ¿Veis? Ya están las letras otra vez. La S al final. Marco la S. Ahora la I. Voy hacia atrás. Oh, me he pasado. Ahí está la I. Marco la I. Ahora la N. Marco la N. Otro espacio en blanco. Que me puedo ir hacia adelante o hacia atrás, da igual, porque la voy a encontrar de igual manera. Es mejor hacia atrás porque la encuentro antes. Ahí está. Va a llegar un momento que no se van a ver todas las letras en la pantalla, pero da igual porque lo guarda, la máquina guarda todo. Hasta 60 caracteres puede guardar. Ahora voy a poner la P. Avanzo. La P aquí. Marco la P. Ahora la L. Ahora la A, que tiene tilde, pero en esta máquina un fallo que tiene es que para el español no tiene tildes. Entonces luego habrá que ponerse la mano. La A, o dejarla sin poner. La A. Me voy hacia atrás. Ya la tengo. La S. La T. La I me voy hacia atrás. La marco. La C. Hacia atrás. La marco. La O. La marco. La S.
la S, y ya tengo pan sin plástico. Solo aparece plástico, pero están todas. Ya si se le da a la máquina empieza a bordar automáticamente. Si quiero borrar, que me he equivocado, quiero borrar, le doy a la C, aquí a esta C de aquí, y se van borrando, ¿veis? Por si me he equivocado y lo quiero hacer otra vez. Se van borrando todas las letras, dándole a la C. Pero hay otra manera de cambiar las letras sin tener que borrar, que ahora os lo enseño. Ahí me he comido la cosa hecha para ver cómo se puede arreglar. Nos podemos ir aquí a la C y borrar todo, o bien moverlo con el cursor. En lugar de borrarlo todo, aquí, abajo. Entonces vamos dándole aquí y vamos moviendo el cursor hasta la letra que hay después. Se señala en negrita la letra que está después de la A. Ahora busco la A con esto, le doy y ya la tengo, y ya está la palabra completa. Para revisarlo todo, me voy aquí y me voy al principio. Ahí he puesto otro error, he puesto pon en vez de pan. Pues en lugar de borrarlo todo, me voy otra vez con el cursor, con este, me voy con el cursor hacia atrás, con el cursor me voy hacia atrás hasta que tengo señalada la O. Después le doy a la C para borrarla y sin hacer nada busco la A, la señalo y ya está puesto pan en lugar de pon. Para irme al final del todo le doy aquí y está ya el cursor al final. Ahora mismo el cursor está en la C y solamente la máquina bordará hasta plasti. Si quiero que borde todo, el cursor tiene que estar al final. Entonces lo presiono aquí al final y ya está el cursor al final y ya se bordará todas las letras. Otra cosa a tener en cuenta es que si queremos cambiarlo a puntada normal, a puntada recta, pues la máquina va a guardar lo que hemos puesto. Le damos otra vez aquí y sale lo que habíamos puesto. Pero si apagamos la máquina, nada se va a guardar. Todas las letras se van a borrar. Así que cuidado con eso. No apaguéis la máquina pensando que se va a guardar. Bueno, pues ya empiezo. Hay que cambiarle el prensatelas. Le voy a poner el prensatelas B. Ahora le voy a quitar el cable del pedal que está a la derecha de la máquina, porque va a funcionar de manera automática. ¿Veis? Ya se lo he quitado. Presiono este botón para empezar y también cuando quiero terminar. La máquina empezará a funcionar sola. Solamente me tengo que preocupar de guiar la tela.
En este caso se ha parado solo porque ya se han acabado las letras. Corto el hilo y ya tengo las letras aquí. Pan sin plásticos. Vamos a ver que lo veáis mejor. Ahí. Pan sin plásticos. Ahí está. Es bueno hacer una muestra antes de hacerlo en donde lo queramos bordar, porque así sabemos el espacio que ocupa y podemos luego poner la muestra en el sitio que queramos y lo podemos centrar y lo ponemos derecho también. Podemos hacer una línea con un lápiz o bien con un hilván o bien usar la barra también de acolchado para hacerla a cierta distancia del borde para que las letras nos salgan derechas. Bueno, pues ya sabéis. ¿Algo más? ¡Hasta pronto!